Nos es un gusto estar con ustedes en la primera jornada internacional de mujeres en la ciencia, tecnologías y sociedad digital. Traemos para ustedes la ponencia Factores predictivos de la intención de uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa. ¿Quiénes somos? Presentamos la doctora Susana Berenice Vidrio Barón. Ella es líder del cuerpo académico UCOL K59, la mercadotecnia y su relación con las ciencias sociales. Su servidor, doctor Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, integrante del mismo cuerpo académico, y nos encontramos transmitiendo desde México, en el estado de Colima, en la Universidad de Colima, y de manera específica nuestro cuerpo académico, nuestras áreas afines proyectadas a la investigación están en la Facultad de Mercadotecnia. Sin más preámbulo, doy el uso de la voz a la doctora Susana Berenice. Gracias, doctor. Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera y el horario que sea en donde se encuentren. Nosotros tenemos ya algún rato trabajando esta línea de investigación. Originalmente la idea parte del entendimiento y el uso que le dan las mujeres a la tecnología en sus trabajos, las posiciones de poder en las que se encuentran, ya sea que estén en puestos de toma de decisiones, cómo atienden a esa investidura que se les da, si realmente se la creen, ¿verdad? Que están en el puesto donde deben de estar. Y en este tenor, una sublínea de investigación que se deriva es justamente con respecto al uso de la tecnología que le dan las mujeres tanto en su trabajo y nosotros lo estamos extendiendo también en la escuela, porque pues en el quehacer diario del quehacer académico de las clases que damos aquí en la escuela, en la Facultad de Mercadotecnia, nos damos cuenta de cómo es que se están utilizando estas tecnologías, los usos, los desusos y los malos usos y las subutilizaciones también que se hacen, ¿no? De repente, como nosotros mismos como profesionistas, en este caso de las áreas de la educación, pues nos sentimos con la presión y con el menester de estarnos actualizando constantemente, cosa que hacemos. De hecho, aquí en la Universidad de Colima es precursora de un diplomado que es un diplomado que se ha vuelto un estándar de facto, que es el diplomado de agentes TICS, donde precisamente justamente se trata de que adoptemos, conozcamos, utilicemos y que haya un reglamento del uso de la tecnología en el aula. En ese tenor, la tecnología como tal, en los tipos de variantes que existe para generación de video, generación de audio, generación de imágenes y generación de texto y búsqueda de información, se debe entender como una tecnología que utiliza lo que ya está público en la web, en este caso en los medios digitales, y lo adapta y lo usa para generar contenido. Este contenido se debe entender y se debe de utilizar con sus reservas, dado que la gran mayoría de las veces viene sin fuente, viene sin un origen, viene muy probablemente de receptáculos que no están validados como lo son los que utilizamos en la academia, que son los que son de fuentes formales con arbitraje doble ciego, con indexación y demás, y que bueno, que debemos de revisar y de utilizar con mucho cuidado y con mucha cautela la calidad de la información que se genera y tenemos que respetar y verificar quién la genera, porque en realidad la IA no la está generando, la IA la utiliza y la modifica utilizando fuentes originales. Entonces, en ese tenor, esta investigación pretende evidenciar cómo es que se está utilizando la tecnología en el aula y probablemente para sus esfuerzos de generación de negocios, de ideas de negocios, y qué tan clara está la concepción o la idea de cómo se usa o se usa mal en términos de la autoría, ¿verdad? En términos de la identificación de quiénes son los autores, de los derechos de autor, del copyright y del plagio, ¿no? De que siempre, pues, si nos citamos que también estamos utilizando IA para generar ese documento, pues estamos cometiendo plagio porque no la hicimos nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido también estamos evidenciando diferencias significativas entre los usos que les dan las mujeres
y los usos que les dan los varones, cuando menos en una muestra a la que tuvimos acceso exploratoriamente. Y bueno, el doctor Ricardo va a proceder a hacer una descripción de los hallazgos preliminares. En este caso, algunas de las mejores prácticas, ¿verdad?, que se pretenden en el, digamos, en la disciplina es utilizarla de una forma que sea la documentación específica y clara. Bueno, esto es también para la generación de chats, ¿no? Que mientras mejores, perdón, los prompts, mientras mejores sean los prompts, mejor será el resultado del trabajo que haga la IA para la generación de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces se habla de que sean estos específicos y claros, que se prueben en varias formulaciones, es decir, que se haga, que se vaya como generando una conversación con con la misma tecnología generativa para que conozcan nuestros estilos de procesos cognitivos, de presentación de documentos, de utilización de fuentes, ¿no? Y que utilicemos la creatividad. Y pues justamente esa es la parte que queremos ver, que realmente uno de los primeros supuestos que han surgido a raíz de estos resultados viene del entendimiento de que los estudiantes, cuando menos nuestros estudiantes de la licenciatura que ya están por egresar, han extrapolado al uso de la CIA lo que utilizaban antes de la CIA en términos de inteligencia tecnológica. Es decir, utilizaban el Google para las búsquedas, utilizaban todos los productos de la suite de Office, lo que es el Word, el Excel y el PowerPoint para hacer presentaciones. A lo mejor ahora usan el Canva, ¿no? Pero al final de cuentas, con los resultados que va a presentar el doctor Ricardo, podemos ver que usan las sillas como una extensión nada más de esas actividades muy primarias, es decir, no le dan una mayor utilización. Pero lo que podemos evidenciar, lo que vimos también en la revisión de la literatura y a raíz de este documento presentado por la empresa de McKinsey, que se hizo este estudio en el año 2023, o sea, está muy reciente, nos podemos dar cuenta que en el mercado y en las empresas sí se espera de los egresados que utilicen las tecnologías y que las utilicen bien, es decir, que las utilicen de forma sofisticadas. Es decir, bueno, aquí por ejemplo se puede ver que por regiones se puede ver que va increciendo esta tendencia donde se usa regularmente para el trabajo, donde se usa regular para el trabajo y fuera de él, y para uso regular fuera del trabajo, ¿no? Y que cuando menos lo han intentado una vez. Es decir, la gente se está rompiendo esa brecha de utilización de la CIA, pero ahorita vamos a ver otra gráfica donde ya los empresarios no es que estén desfasados, simple y sencillamente en las empresas ya se requiere que las personas, los empleados utilicen las IAs de formas más sofisticadas. O sea, para hacer, fíjense, en este caso, para hacer actividades de marketing y ventas, para desarrollar productos o servicios, para operaciones de servicio, ¿no? Para evaluación de riesgo, para estrategias y finanzas corporativas, un poco menos para recursos humanos, para la gestión de la cadena de suministro y para la manufactura. Es decir, y para marketing y ventas, específicamente para qué tipo de actividades, para elaborar primeros borradores, para hacer marketing personalizado y para resumir documentos de texto. O sea, aunque es sofisticado lo que se requiere, pero pues esto es lo que estás usándose actualmente en las empresas. O sea, no es lo que el empresario quiere. El empresario quisiera que ya se estuvieran haciendo actividades más sofisticadas, pero esto empata muy bien con los resultados que obtuvimos de esta primera aproximación de este levantamiento de la encuesta. Por favor, doctor, gracias. Específicamente con respecto a la privacidad, a la seguridad de los datos, a la infracción de la propiedad intelectual, se reconocen como riesgos en la adopción de la IA generativa.
Sin embargo, todavía hay una evolución importante porque en materias de regulación, por ejemplo, en el caso de Colombia se reporta que ya hay una ley de protección a la Beas Data y bueno, aquí en México todavía hay una discusión, ¿verdad? Pero realmente no se ha reglamentado como se ha hecho en otros países latinoamericanos y pues es un asunto pendiente porque este asunto de la propiedad intelectual es un asunto importante. Como se puede ver aquí, por ejemplo, se entiende de la imprecisión de los resultados de la IA, lo que hablábamos, de ver la validación de la información que nos proporciona, porque utiliza cualquier cantidad de recursos, ¿verdad? No utiliza recursos más, digamos, formales, lo que, lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la infracción de la propiedad intelectual. Sin embargo, se incumple porque en la práctica no se llevan a cabo estas actividades preventivas, ¿no? De las infracciones. El cumplimiento normativo, la explicabilidad, la privacidad personal e individual, ese también es un asunto pendiente. Se nos dice en los cursos, en las capacitaciones, que todo aquello que se le proporcione a la IA va a ser utilizado, va a ser guardado, ¿no? En una cierta base de datos, pero como que todavía no hay como todavía esa conciencia, que fue lo que sucedió como con las redes sociales, ¿no? Al principio del boom de las mismas. En fin, este también sigue siendo una agenda pendiente, hay un reconocimiento, sin embargo, aquí, por ejemplo, se puede ver el contraste de cómo se le reconoce, pero se trabaja poco para mitigar el riesgo. O sea, es decir, son pocas las acciones que se hacen intraorganizacionales para mitigar el riesgo de justamente todo esto, lo de la ciberseguridad, la propiedad intelectual menos, ¿verdad? Entonces, son agendas que tenemos ahí pendientes, ¿no? Gracias, doctora. En el caso de las herramientas de IA, insistimos, el uso es incremental, que pasa de los 255 millones a los 729 millones. El chat GPT es la que se ha convertido de facto, con más crecimiento en la historia, alcanzando 1 millón de usuarios en una semana después de su lanzamiento y 100 millones de usuarios activos mensuales 2 meses después. Sin embargo, las herramientas de IA de generación de imágenes como Midjourney, DALL-E, Nightcafe ya las superan en usuarios. Esto es importante porque cuando menos con nuestra muestra vimos que todavía no están utilizando estos recursos más sofisticados de generación de video y de audio y de imágenes, como se reporta que se requiere en la empresa. Entonces, sí será una preocupación para quienes estamos en la academia, ¿no? Beneficios de la IA son muchos. Generación de contenido nuevo. Ojo, con sus debidas restricciones. Es nuevo, entre comillas, ¿verdad? Y habrá que revisar si realmente es tan nuevo o es realmente un pastiche o un collage, ¿no? De cosas que ya se hicieron en el pasado y que nada más las retomamos, ¿no? Contenido publicitario y de marketing que podría ayudar a las empresas a llegar a un público más amplio. Insistimos, siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad intelectual. Aplicación en la investigación científica y en la medicina para alcanzar grandes cantidades de datos. Creo yo, ha sido el uso más formal, más científico y más lógico que se le ha dado a la IA, que ha sido el manejar grandes cantidades de informaciones y tratar de resumir, discriminar, organizar y taxonomizar, ¿no? Para encontrar patrones y relaciones, que eso ayuda bastante. La IA en marketing específicamente, el 50% de las empresas adaptan todavía al menos en una unidad de negocio o función, la mayoría relacionadas con el área de marketing y ventas. La inversión de IA en actividades relacionadas con el marketing y las ventas, como venta al por menor, facilitar las ventas o sales enablement, marketing y publicidad digital, alcanzó las 11.5 miles de millones, o sea, es una industria que va a generar mucho dinero, pero pues bueno, hay que entender con sus limitaciones. El 75% de los directivos de marketing y servicio al cliente esperan que sus funciones sean mejoradas gracias a la IA. Y ese es el trabajo que nos va a corresponder a nosotros desde el aula, ¿no? Y ver cómo podemos hacer que nuestros estudiantes entiendan cómo se debe utilizar correctamente la tecnología. ¿Te molesta, doctor? Un estudio de Preply muestra que el uso de las herramientas de IA es significativamente más común entre la generación Z, las generaciones más jóvenes,
con un 59% de adopción frente al 50% de millennials. También refleja que son las mujeres las que se están rezagando en la adopción de las IAs de formas más significativas. Y para esto, pues hay una explicación, ¿no? De la cual va a hablar el doctor Ricardo. Esta encuesta realizada a 5,400 participantes de 9 países de Europa, Asia y América también apunta que los hombres usan más las aplicaciones de IA como ChatGPT contra las mujeres, ¿no? Gracias, doctor. Y por género, podemos ver que definitivamente son los hombres quienes están utilizando más. Ahí nosotros barajamos algunas ideas, algunas variables en nuestra línea de generación de las mujeres. No sabemos si, por ejemplo, tienen el síndrome del impostor, no se la creen, ¿no? Ahí hay varias cosas que pueden explicar esta tendencia a que las mujeres adopten de manera más lenta, como se muestra aquí, ¿no? Y para todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, para uso profesional, para uso en la vida, para el trabajo con el permiso que esta a lo mejor es el punto de inflexión, ¿no? El permiso del jefe de la administración, ¿no? 5% de las mujeres contra el 11% de los hombres. Y sin permiso, menos mujeres que hombres, ¿no? Entonces ahí podemos ver que a lo mejor tiene que ver una cuestión de respeto de los niveles jerárquicos, ¿no? Y si más si es un hombre, ¿no? Por favor, doctor. ¿Han utilizado o considerado utilizar la inteligencia artificial en búsqueda de empleo? Menos mujeres. ¿Han utilizado para búsqueda de empleo menos mujeres? ¿Considerar utilizar la IA en búsqueda de empleos? Menos porcentaje de mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, sí hay elementos interesantes que nos ayudan a generar este primer supuesto, donde entonces son las mujeres las que utilizan en menor medida y menos rápido las tecnologías de información, ¿no? Las tecnologías la inteligencia artificial generativa, específicamente para su trabajo y para cuestiones de negocios. Entonces, porque también otro estudio previo que se reporta en un artículo que está por publicarse, nosotros encontramos que las mujeres utilizaban las herramientas tecnológicas más que nada para entretenimiento, más que como un recurso para su trabajo, ¿no? Entonces también esta pudiera ser otra línea, otra explicación, ¿no? De por qué están utilizando así las mujeres. Por favor, doctor, la siguiente. Bueno, le cedo la palabra entonces aquí al doctor Ricardo Vázquez, que va a hablar un poquito de la cuestión metodológica y de los resultados de esta primera aproximación. Gracias, doctor. Claro que sí, doctora. Si bien ya la doctora Susana nos da una contextualización, revisamos varios estudios recientes desde lo local, pero también desde la parte internacional. Ya la estrategia local es un hoy por hoy y justo en ese sentido desarrollamos la siguiente estrategia metodológica. Nuestro estudio es de carácter concluyente, traemos un método deductivo debido a que todo el análisis es cuantitativo. Tenemos un tipo de investigación no experimental transversal. Nuestro alcance de manera inicial está siendo, como bien lo comenta la doctora, de manera exploratoria. Buscamos justamente describir. Nuestro muestreo se convirtió en un no probabilístico por invitación. Estamos generando justo en estos contextos lo que referimos como bola de nieve y nuestro instrumento es una encuesta digital por medio de Google Form, teniendo como públicos objetivos estudiantes del último año de formación de pregrado en las áreas económico-administrativas. Y todo ello con el fin de poder tener de manera muy latente cómo están visualizándose justo en esto. Entonces, a continuación les vamos a mostrar unos descriptivos preliminares porque la investigación sigue viva, es una investigación que se sigue levantando, pero preparamos de manera muy específica unos principales hallazgos para esta ponencia. Vemos así cómo se visualiza en la gráfica. Utilizamos escalas para poder tener esta medición de percepción y en frecuencia de cómo se utiliza la tecnología de inteligencia artificial generativa, vemos que más uso de manera muy interesante, pero no incluso como algo sorprendente es en chatbots. O sea, ¿qué está sucediendo? Ya venían trabajando. Ya obviamente con el disparo del OpenAI, pues eso generó entonces
todavía un fortalecimiento en el uso actual. También IA generativa como sustituto de Google Search. Vemos cómo desde la parte de aplicación, ya a nivel estudiantil, están haciendo búsquedas como si estuvieran haciendo motores de búsqueda. Situación preocupante porque entonces desde el principio estamos visualizando que no están discerniendo en el uso de la información y sobre todo esto se vuelve algo preocupante. Menos uso, generación de retoques, imagen, sonido y gráficos. Insisto, nuestro público objetivo abarca justo el área de las ciencias económico-administrativas, no meramente solo el área de diseño, publicidad o marketing. Entonces, eso nos vuelve interesante porque luego pudiéramos asumir que es un uso de manera cotidiana. En cuanto a la frecuencia que utilizan herramientas en los negocios, partimos de la base que en el último año de pregrado, al menos acá en nuestro país, ya el estudiantado ya estuvo haciendo servicio social y práctica profesional, es decir, una actividad de inserción laboral. Entonces aquí veíamos desde la visión que empezaron a tener en sus prácticas, cómo estaba haciendo el uso de la IA. Entonces vemos que el más uso se utilizó justamente para la inteligencia de marketing digital, menos uso para la optimización de procesos creativos y la parte de creatividad y generación de ideas. Un punto interesante cuando empezamos a evaluar sobre qué tan de acuerdo o desacuerdo se encontraban respecto a las siguientes afirmaciones, pues estas declaraciones en relación al uso de la inteligencia. Vemos como un totalmente de acuerdo, como algo que abandera más la siguiente información. Soy capaz de evaluar la funcionalidad y las limitaciones de las aplicaciones o productos de IA. Ejemplo, ChatGPT o Midjourney después de utilizarlo durante cierto tiempo. Es la que se dispara con mayor profundidad en un totalmente de acuerdo. Eso nos parece interesante porque incluso cae de la mano con lo que veníamos comentando. En cuanto al uso, ¿sí? Vemos de manera muy interesante que en la parte que conlleva a puedo utilizar con destreza aplicaciones o productos de IA, por ejemplo, ChatGPT o Sora para que me ayuden en mis tareas diarias, vemos una interesante percepción de, no nos esperamos encontrar un totalmente desacuerdo, pero lo veíamos muy latente en estudiantes femeninas. Y esto va relacionado justo con la revisión de literatura, que veíamos esta parte de, yo como mujer me siento todo el tiempo a prueba, ¿no? Valorar mis competencias y mis actitudes y los factores éticos tienden a ser un poco más priorativos, ¿no? Una donde se dispara aún más totalmente de acuerdo es puedo utilizar aplicaciones o productos de IA para mejorar la eficiencia de mi trabajo. Aquí entonces está visualizando la intención de uso como una herramienta de ayuda. También al momento de estar cuestionando sobre la ética, un punto interesante vemos en esta parte de cuando utilizo la aplicación o productos de IA, estoy atenta a las cuestiones de derecho de autor o copyright. Vemos que de manera muy interesante es la que más dispara entre a veces hay desacuerdos, pero también hay un totalmente desacuerdo, ¿no? Que nos conlleva que están conscientes, una población que la está usando y no está entendiendo el uso. Lo mismo nos disparó con mucha atención si cuando utilizo aplicaciones uso de la IA, estoy atento a las cuestiones de privacidad y seguridad de la información. Nos resultó preocupante que se puede ver justamente en la gráfica 2 cómo no llega, es la que inferior tiene un totalmente de acuerdo y que cae más entre a veces, ¿sí? Con el desacuerdo. Si sumáramos los a veces, los en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, pudiera superar incluso los de acuerdo. Entonces, ¿cómo la rapidez de uso hace que no lo revisemos a conciencia? Cuando estamos hablando sobre intención conductual para utilizar la IA, vemos de manera muy interesante que se dispara seguir atento a los avances de la tecnología relacionadas con la IA. Seguido de pienso utilizar la IA para ayudarme a aprender y trabajar ahora y en el futuro. Esto nos hace visualizar que es una herramienta que incluso de manera en esta fase que llevamos de exploración, desde la percepción y lo están viendo como un punto clave y crucial en el contexto.
Hasta aquí es como presentamos nuestros avances de lo que vamos desarrollando. Insisto, es una investigación que sigue activa y en este punto, pues es donde vemos de manera muy crucial cómo sí entre estudiantes femeninas con estudiantes masculinos, sí hay una diferencia en el uso, sobre todo en esta parte conductual y uso de la ética. Vemos que quienes más se reflexionan en la ética son las mujeres en relación a los hombres y coincide con el estudio que rescatamos en la revisión de literatura de McKinsey, ¿no? Doctora, ¿quiere dar cierre? Muchísimas gracias, doctor. Coincidimos en que los resultados se muestran interesantes, se muestran prometedores, se muestran proveedores de más información, ¿verdad? Con respecto al uso que se le da por parte de los pares femeninos y por parte de las próximas egresadas de la licenciatura que ya están por egresar. Lo que se pretende con esto, como decía el doctor, ahorita está en vivo y se pretende mantenerlo para que se convierta, ahorita en esta etapa pues es un estudio transversal, pero pretendemos que se convierta en algo longitudinal para evaluar por cohortes de tiempo, ¿verdad? Diferencias generacionales, de ser posible, con diferencias entre millennials, centennials y generación Z, que es como se reporta en la literatura, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de, a la par de que como este estudio que nos estamos basando de McKinsey, tratar de darle una secuencia lógica y temporal para efecto de ver diferencias en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y con gusto estamos al pendiente en nuestros correos electrónicos desde la Facultad de Mercadotecnia en la Universidad de Colima. Nos encontramos en México y es un gusto participar en esta primera jornada. Recibir sus comentarios siempre van a ser sumativos para enriquecer y somos creyentes que la manera en que podemos hacer las diferencias está justamente en el trabajo colaborativo y cómo entre todas y todos podemos hacer justamente un espacio de igualdad, pero sobre todo de respeto y que poco a poco estemos ya visibilizando justamente el talento y sobre todo esta visión de las mujeres y sobre todo en esta cuestión del desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de su marca personal para poder estar mitigando el síndrome del impostor. Así es, así es. Tenemos que creérnosla más las mujeres. Muchas gracias.